En España hay una historia que casi nunca se cuenta, la de quienes vivieron en la sombra. Espías que se infiltraron en organizaciones armadas, que cruzaron fronteras con identidades falsas y que manipularon información capaz de cambiar gobiernos. Hoy hablaremos, por ejemplo, de El Lobo, quien en 1974 se infiltró en ETA y evitó decenas de atentados. También de la Cintateca, que en 1995 se destapó este archivo secreto con grabaciones ilegales a ministros, jueces o periodistas, que demostró hasta dónde podía llegar el Estado para vigilar incluso a los suyos. Pero la historia del espionaje español no empieza con el CNI. Mucho antes ya hubo agentes dobles, peregrinos disfrazados y traiciones dignas de una novela. Salvo que todo fue real. Noches de Historia presenta Servicios Secretos de Inteligencia. Episodio 5. El CNI. La historia del espionaje español empieza mucho antes del CNI. Uno de los primeros nombres es Domingo Badía, más conocido como Ali Bey, y uno de los personajes que más ha llamado mi atención en los últimos años. Domingo Badía nació en Barcelona en 1767 y llegó a infiltrarse en el norte de África y Oriente Medio, haciéndose pasar por un príncipe árabe. Dominaba el idioma, vestía como musulmán y hasta peregrinó a la Meca. Todo para enviar a la corona informes sobre el Mediterráneo, que serían clave en el siglo XIX. Pero saltemos a la Segunda Guerra Mundial, porque ahí nos encontramos a Juan Pujol, alias Garbo, y quizá el mejor doble agente de la historia. Trabajó para los nazis y trabajó para los británicos. Convenció a los nazis de que el desembarco aliado sería en Calais y no en Normandía. Les vendió una red de espías que no existía y salvó miles de vidas, con su mentira más exitosa. No todos los espías ligados a España trabajaron para ella, como el caso anterior. También está Ramón Mercader, entrenado por la KGB, que asesinó a Trotsky en México en 1940 con un piolet. Su historia, marcada por la guerra civil y el exilio, lo convirtió en un peón de Stalin. Posteriormente, durante los años 70, 80 y 90, apareció un personaje más oscuro, Fernando Paesa, vinculado a operaciones contra ETA y al caso Roldán. Fue experto en desaparecer, reaparecer y reinventarse. Nadie supo nunca hasta qué punto trabajaba para el Estado o para sí mismo. Todos estos nombres tienen algo en común. Actuaban en silencio, moldeaban acontecimientos y dejaban tras de sí más preguntas que respuestas. Con esta herencia resumida, ¿cómo no iba a tener este podcast y esta serie de episodios sobre servicios secretos de inteligencia uno especial sobre la inteligencia española? Adentrémonos en los entresijos del espionaje desde el siglo XX. En los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía, España era oficialmente un país neutral, pero en las sombras jugaba un doble papel que pocos conocen. Franco, con el país ardiendo, tras terminar su propia guerra civil y con un régimen todavía frágil, entendía que la inteligencia podía ser un arma tan decisiva como los cañones. Por eso, desde estructuras como la Oficina de Enlace con la Policía Alemana y el Servicio de Información y Policía Militar, se tejió una red que colaboraba estrechamente con la Gestapo y el Abwehr alemanes. El objetivo, rastrear, detener y en ocasiones entregar a opositores republicanos, comunistas, masones y agentes aliados que atravesaban el territorio español, como bien nos cuenta Fernando Rueda en su libro Servicios de Inteligencia. Madrid se convirtió en una de las capitales más saturadas de espías del mundo. Cafeterías, hoteles y embajadas eran terreno de juego para británicos, alemanes, soviéticos y norteamericanos. Cada conversación podía estar escuchada, cada maletín podía estar revisado. El franquismo toleraba la presencia aliada, pero seguía facilitando información vital a los alemanes, sobre todo en el estrecho de Gibraltar y el Atlántico.
La Operación Bowden fue el ejemplo más claro. Como nos cuenta Ángel Viñas en La soledad de la República y la neutralidad de Franco, en colaboración directa con el Tercer Reich, España instaló un sistema de observación en la costa peninsular y marroquí para detectar el paso de buques británicos. Los datos, enviados por observadores españoles y a través de radares, llegaban a Labguer, que los usaba para dirigir ataques de submarinos contra convoys aliados. En las Canarias y puertos como Cádiz o Vigo se permitía el reabastecimiento encubierto de submarinos alemanes, un acto que, aunque prohibido por la neutralidad, se realizaba bajo el amparo de acuerdos no escritos. Y mientras tanto, el MI6 y el OSS, el embrión de la CIA, trabajaban contrarreloj para desarticular las redes del Eje en suelo español, recurriendo incluso a sobornos y amenazas contra altos cargos del régimen. El resultado fue un juego peligroso. Franco obtenía información de todos y la usaba para mantenerse en equilibrio entre Hitler y Churchill. Para los servicios de inteligencia españoles, aquello fue un laboratorio de operaciones, como infiltraciones, la guerra tecnológica y la diplomacia encubierta, y la certeza de que el espionaje sería una herramienta imprescindible para la supervivencia del Estado. Fue de esa experiencia de guerra y de las redes clandestinas creadas en los años 40 y 50 de donde surgiría la base para el espionaje franquista que, décadas después, daría lugar al SECET. Bajo el mando del coronel José Ignacio San Martín, un militar de inteligencia con experiencia en la División Azul y en operaciones encubiertas. San Martín, como él mismo relata en Servicio Especial y confirma Fernando Rueda en Servicios de Inteligencia, concibió el SECET no solo como un órgano de recolección de información, sino como una herramienta de acción psicológica contra cualquier amenaza al régimen, interna o externa. Esta acción psicológica no se limitaba a influir en la opinión pública. Incluía operaciones de manipulación, desinformación y presión directa sobre grupos opositores. Una de sus unidades más polémicas fue el GAP, Grupo de Acción Psicológica, encargado de infiltrar y manipular organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles contrarias al franquismo. Según detalla Rueda en Las alcantarillas del poder, el GAP no dudaba en fabricar panfletos falsos, infiltrar provocadores o incluso organizar actos para desacreditar a sus objetivos. Objetivos que estaban dentro de partidos clandestinos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y especialmente grupos armados como ETA o el FRAP. Ahora hablemos del Lobo. El Lobo, el agente Mikel Lejarza, fue quizá el caso más célebre de esa época, aunque, como veremos más adelante, su operación ya formó parte del legado que el SECET entregaría al CSIC en la transición. Con el final del franquismo a la vista, el SECET se convirtió en una pieza clave para garantizar la estabilidad del régimen durante la transición. Como señala el general Gutiérrez Mellado en sus memorias, el SECET actuaba como la vista y el oído de un gobierno que temía tanto a la subversión de la izquierda como a los golpes involucionistas de la extrema derecha. Este es el punto en el que la historia de los servicios secretos españoles da un salto. La muerte de Franco en 1975, el inicio de la transición y la necesidad de transformar un servicio diseñado para proteger una dictadura en uno capaz de operar en una democracia, es algo que llevaría directamente al nacimiento del CSIC. Pero detengámonos un momento en toda esta información para que pueda explicarte la historia de un infiltrado, en este caso, el Lobo, y su infiltración en la banda terrorista ETA. En 1974 el SECET tomó una decisión que cambiaría el curso de la lucha contra ETA: infiltrar a un agente en lo más profundo de la organización. El elegido fue Mikel Lejarza Eguía, un joven vizcaíno de 23 años, con un perfil perfecto para pasar desapercibido y ganarse la confianza de la banda. El plan, como relatan Cerdán y Rueda en Lobo, un topo en las entrañas de ETA, era ambicioso. No se trataba de obtener información periférica, sino de llegar hasta el núcleo dirigente de ETA, político-militar.
Para ello, Lejarza adoptó una nueva identidad y se integró poco a poco en el aparato político y logístico de la organización, con acciones radicales que fue pertrechando junto a pequeños grupos vinculados a ETA. Durante más de un año, vivió 24 horas al día como etarra. Asistía a reuniones, transportaba armas, participaba en debates internos y, sobre todo, escuchaba. Su papel consistía en informar al SECET de cada movimiento, cada nombre, cada cita y cada piso franco. Los resultados fueron demoledores. Más de 150 militantes de ETA fueron detenidos. Se desmanteló gran parte de la estructura política y logística de la organización en el País Vasco, Navarra y Francia, y se frustraron decenas de atentados, algunos ya planificados, contra objetivos de alto valor. Pero el precio fue altísimo. En el verano de 1975, ETA comenzó a sospechar. La información que el SECET facilitaba a la policía se traducía en demasiadas detenciones para ser fruto de la casualidad. En cuestión de días, Mikel Lejarza pasó de ser un cuadro de confianza a convertirse en el hombre más buscado por la banda. Su extracción fue una operación de emergencia. El SECET lo sacó del País Vasco y, según las memorias de San Martín, lo mantuvo en casas seguras hasta organizar una cirugía estética completa para borrar su rostro de los carteles de "Se busca" que ETA distribuyó por todo el territorio. Desde entonces, el lobo vive con una identidad nueva, siempre bajo la amenaza de ser reconocido. En entrevistas, muy contadas, ha resumido su experiencia con una frase que hiela la sangre. Durante un año dormí al lado del enemigo y lo peor no era pensar que podían matarme, sino saber que si lo hacían, nadie podría reconocer mi cuerpo. En 1975 moría Franco. El país que había dejado atrás no era solo un sistema político agotado, sino un tablero de tensiones. ETA intensificaba su actividad armada, los Grapo actuaban con violencia extrema, la Guerra Fría atravesaba Europa y las grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, vigilaban de cerca cualquier cambio en España. En ese contexto, el SECET, el Servicio Central de Documentación, creado en 1972 bajo la dirección del coronel José Ignacio San Martín, había cumplido su papel como inteligencia del régimen. Había desarrollado infiltraciones como la del Lobo y campañas de acción psicológica contra opositores. Pero la transición política exigía algo distinto. Un servicio capaz de operar en democracia, bajo un nuevo marco legal y con objetivos menos ideológicos y más operativos. El arquitecto del cambio fue el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y una de las figuras clave en la profesionalización de las Fuerzas Armadas durante la transición. Según Fernando Rueda, en Servicios de Inteligencia, Gutiérrez Mellado entendía que para consolidar la monarquía parlamentaria era vital que los servicios secretos respondieran al gobierno democrático y no a facciones internas. En 1977, mediante Real Decreto, nacía el Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID. Su estructura absorbía al SECET, pero con una reorientación clara: coordinación de inteligencia para el conjunto de las Fuerzas Armadas y el Gobierno, lucha contra el terrorismo, especialmente ETA y Grapo, y protección de la seguridad nacional frente a amenazas exteriores, sin olvidar la inteligencia exterior y la contrainteligencia. El CSID mantuvo gran parte del personal y métodos heredados del SECET, pero intentó introducir un mayor control político y, al menos sobre el papel, un marco legal más definido, como subraya en Las alcantarillas del poder de Fernando Rueda. Durante la transición, el CSID jugó un papel silencioso pero fundamental, tanto en neutralizar las involuciones militares, incluida el golpe del 23F, también intensificó su lucha contra ETA y estableció relaciones con la CIA, el MI6 y otros servicios de inteligencia occidentales. Pero hablemos ahora de algunos de los casos más conocidos, como por ejemplo el espionaje a periodistas y a fondos reservados. Durante los años 80 y 90, la prensa española comenzó a publicar indicios de que el CSID vigilaba sistemáticamente a periodistas y medios de comunicación considerados incómodos para el gobierno. Según Fernando Rueda, en Las alcantarillas del poder y Servicios de Inteligencia,
El objetivo no era tanto censurar artículos, sino identificar las fuentes internas que filtraban información sobre casos de corrupción, operaciones secretas o fallos de seguridad. La mecánica era variada: escuchas telefónicas ilegales, seguimientos físicos, intervención de correspondencia y creación de dosieres personales. Algunos reporteros de El Mundo y Diario 16 denunciaron públicamente haber sido seguidos o interceptados tras publicar investigaciones sobre terrorismo de Estado y corrupción policial. Gran parte de estas operaciones se financiaban con fondos reservados, partidas presupuestarias clasificadas como gastos de seguridad nacional que se asignaban sin control parlamentario y que, en teoría, debían destinarse a la lucha antiterrorista o a operaciones de inteligencia. Esos fondos podían usarse para pagar confidentes, sobornar a contactos en el extranjero o, como en este caso, costear la vigilancia sobre periodistas. En paralelo a estas prácticas, el CSID quedó salpicado por la sombra de los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, un grupo parapolicial que operó entre 1983 y 1987 para ejecutar acciones contra miembros de ETA en el sur de Francia. Las investigaciones judiciales y parlamentarias no demostraron que el CSID dirigiera operativamente a los GAL, pero diversos testimonios, recogidos en Yo Confieso de Rafael Vera y en Las Alcantarillas del Poder, apuntan a que hubo colaboración indirecta, como facilitar información logística sobre movimientos de miembros de ETA en territorio francés, apoyo puntual en operaciones de seguimiento a objetivos que luego serían atacados, o también conexiones entre agentes de inteligencia y policías implicados directamente en los GAL. El propio Rueda señala que la cultura de guerra sucia contra ETA no era exclusiva de la policía o la Guardia Civil. La inteligencia española compartía datos y, en ocasiones, cerraba los ojos ante operaciones extrajudiciales, siempre en nombre de la razón de Estado. Años más tarde, el CSID tendría que hacer un trabajo de investigación para localizar a uno de los hombres más buscados del país por corrupción. Hablo de Luis Roldán, desde luego un personaje peculiar para el cargo que ostentaba. Ingeniero de caminos y político socialista, fue nombrado director general de la Guardia Civil en 1986 por el ministro del Interior, José Luis Corcuera. Bajo su mandato, impulsó la modernización de la institución, pero también comenzó a amasar una fortuna difícil de justificar. Según Rueda y los sumarios judiciales, entre 1986 y 1993 desvió fondos reservados y se benefició de comisiones ilegales en contratos de obras y suministros de la Guardia Civil. En noviembre de 1993, el diario El Mundo destapó que Roldán poseía un patrimonio millonario, con propiedades y cuentas imposibles de pagar con su sueldo. A principios de 1994, cuando las investigaciones judiciales se aceleraban, Roldán desapareció. El gobierno declaró que estaba localizado y colaborando, pero la realidad era distinta. Se fugó al extranjero con ayuda de una red de contactos. Y en esto, el CSID fue implicado indirectamente en su localización. Agentes del servicio realizaron gestiones discretas en Francia y Asia siguiendo pistas de la inteligencia francesa y de informantes propios. En 1995 fue finalmente detenido en Laos y trasladado a España. Fue condenado a 28 años de prisión por malversación, cohecho y fraude fiscal. El caso Roldán fue devastador para la imagen del Estado. El máximo responsable de la Guardia Civil, que debía velar por la legalidad, acababa siendo uno de los mayores corruptos de la historia reciente. Y el CSID aparecía como actor clave en su captura. En esos complicados años de finales de los 90, con multitud de casos de corrupción, cambio de gobierno y noticias relacionadas con la policía, la Guardia Civil y servicios secretos, nos encontramos con otro caso, el del escándalo de la Cintateca, de 1995. Es en este año cuando el coronel Juan Alberto Perote, que había sido jefe de operaciones especiales del CSID, entregó al juez Baltasar Garzón microfichas y documentos internos que revelaban una extensa red de escuchas ilegales.
Este archivo, apodado por la prensa como la Cintateca, incluía grabaciones a ministros, jueces, empresarios, periodistas e incluso miembros de la Casa Real. Según Perote, él guardó las microfichas como seguro personal tras ser apartado del servicio, temiendo represalias internas. Sin embargo, al hacerse públicas, desataron un escándalo político sin precedentes. Las grabaciones demostraban que el CSIC no solo espiaba a enemigos del Estado, sino a sus propios aliados, a veces por motivos políticos o para adelantarse a movimientos dentro del propio gobierno. Las revelaciones, recogidas en servicios de inteligencia y en el sumario judicial, provocaron dimisiones, investigaciones y una crisis de confianza hacia el CSIC. El caso fue uno de los catalizadores de la posterior reforma que llevaría a su transformación en el CNI. Pero, antes de eso, hablemos de un último caso, un caso que salpicó al CSIC, pero que aún nos falta hablar. ¿De quién? En este caso, hablo de Fernando Paesa, uno de los personajes más enigmáticos de la inteligencia española. Empresario, diplomático y, según las alcantarillas del poder, colaborador externo del CSIC, que se movía con soltura entre operaciones oficiales y trabajos por cuenta propia. En 1994, Paesa reapareció públicamente vinculado al caso Roldán, afirmando que había intermediado para su entrega y que guardaba una parte del botín de la corrupción. Aunque su papel real sigue siendo objeto de debate, la versión más aceptada, documentada por Rueda y periodistas como Manuel Cerdán, es que Paesa utilizó su red de contactos para negociar la entrega de Roldán a cambio de beneficios para sí mismo. Paesa también tuvo relación con la Operación Nécora, el gran operativo contra el narcotráfico gallego lanzado en 1990 por el juez Garzón. Su papel consistió en proporcionar información de inteligencia sobre rutas y contactos, aunque también se le acusó de filtrar datos a los investigados. En 1998 protagonizó su golpe más mediático. Simuló su propia muerte en Tailandia, dejando incluso un obituario oficial. No fue hasta 2005 cuando reapareció vivo en Luxemburgo. Su vida inspiró la película El hombre de las mil caras. Para ese 1995, la crisis de credibilidad era tal que, como documenta El País el 18 de junio de 1995, partidos de todo el espectro, incluyendo aliados del gobierno, pedían una limpieza total del servicio. En el plano internacional, el final de la Guerra Fría, la integración plena de España en la OTAN y la Unión Europea habían cambiado el perfil de amenazas. Menos espionaje militar clásico, más atención al terrorismo internacional, el crimen organizado y las amenazas tecnológicas, pero también la necesidad de compartir inteligencia con servicios aliados que exigían estándares legales y operativos homologables a los suyos. En este contexto, el gobierno de José María Aznar impulsó una reforma profunda, que cristalizó la Ley 11/2002, aprobada el 6 de mayo de ese año. La norma disolvía el CSIC y creaba el Centro Nacional de Inteligencia, con un mandato mucho más definido. Entre los cambios clave introducidos por la Ley 11/2002 están el marco legal explícito. El CNI se definía como el organismo público responsable de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación la información, evaluaciones y propuestas necesarias para prevenir y evitar cualquier peligro o amenaza contra la independencia e integridad de España, sus intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. También el control judicial previo para operaciones que afectaran a derechos fundamentales como intervenciones de comunicaciones o entradas y registros. Este control recaía en un magistrado del Tribunal Supremo designado para autorizar y supervisar dichas actividades. También la supervisión parlamentaria a través de la Comisión de Control de los Créditos destinados a gastos reservados, popularmente Comisión de Secretos Oficiales, donde el director del CNI debía rendir cuentas a puerta cerrada. Por supuesto, una reestructuración interna para integrar mejor la inteligencia militar, que seguiría, eso sí, bajo el mando del Ministerio de Defensa, y reforzar la cooperación con organismos internacionales como la OTAN, la Unión Europea, y bilateralmente con la CIA y el MI6. Y por último, la protección legal y el anonimato para los agentes, con la tipificación de delitos contra su identidad o actividad.
Así, con todo eso, la nueva sede del CNI se estableció en la base de El Pardo, en Madrid, dotada de mejores sistemas de comunicación y seguridad. La idea era proyectar una imagen de organismo moderno, profesional y alineado con estándares democráticos. A partir de 2002, el CNI operó bajo un mandato más claro, pero también bajo mayor escrutinio internacional y mediático. Su actividad combinaba la lucha contra el terrorismo yihadista tras los atentados del 11S, la cooperación en operaciones internacionales y la vigilancia de amenazas internas como el separatismo violento o el espionaje económico. Así, en el trabajo de inteligencia, las líneas de tiempo no siempre son rectas. A veces, un aviso llega demasiado pronto y se pierde en el ruido de la burocracia. Otras veces, la información se guarda tan celosamente que ni un juez consigue acceder a ella. Días antes del atentado del 11M en Madrid y de que las bombas estallasen en los trenes de cercanías, agentes del CNI y de la Policía Nacional tienen una información marcada como confidencial y en ella hay un nombre: Alequema Lamari. No se sabe qué ocurrió para no tomar las medidas oportunas que evitaran la masacre. Lo que sí sabemos es que el 11 de marzo 191 personas murieron en los peores atentados de la historia de España. Los informes del CNI, confirmados después por los periódicos ABC, El País o El Independiente, llegaron a manos del juez, pero demasiado tarde como para cambiar nada. Años más tarde, 5 en concreto, el escenario sería otro. No hay trenes, sino un atunero español atrapado en aguas infestadas de piratas. Nos encontramos en octubre de 2009. Y el barco El Alacrana, con 36 tripulantes, y es secuestrado a más de 400 millas de Somalia. Las negociaciones oficiales se alargan. En silencio, el CNI mueve sus piezas. Según El Confidencial, agentes españoles aterrizan en Kenia con una maleta de dinero. Desde allí, lo llevan en avioneta hasta Djibouti y lo entregan a los piratas. El rescate se paga, pero el juez que investiga el caso nunca sabrá quién puso el dinero. El CNI se acoge a la confidencialidad. En paralelo, un personaje singular cuenta su propia versión. John Imanol Sapieha, alias El Sapo, ladrón y delincuente confeso. Asegura en el documental Sapo S.A. que fue reclutado de forma indirecta para intermediar en la liberación de la Alacrana. Según él, el trabajo fue rápido, eficaz y bien pagado. 3 historias separadas por el tiempo, unidas por un mismo hilo invisible: la sombra del espionaje español, siempre presente, siempre opaca. Porque en España, como en cualquier otro lugar del mundo, el espionaje se mueve entre la verdad que se cuenta y la verdad que nunca se admite. Y mientras haya amenazas que no salen en los telediarios, habrá alguien en alguna sala sin ventanas leyendo un informe que quizá, o quizá no, cambie el destino de este país. En sus más de 2 décadas de vida, el CNI ha heredado tanto los aciertos como las sombras del CSIC, y el CSIC los aciertos como las sombras del SECET. Ha colaborado con la CIA, la NSA y el MI6 en operaciones contra el terrorismo global. Ha estado presente en Afganistán, en Irak y en el Sahel, y ha seguido de cerca las redes de crimen organizado y ciberamenazas que atraviesan Europa. Pero también ha arrastrado polémicas: escuchas ilegales, espionaje político, filtraciones internas, traiciones de sus propios agentes, compras de software de vigilancia que rozan la ilegalidad y operaciones que el gobierno nunca reconocerá. En 2022, el escándalo Catalangate destapó el uso del software Pegasus para espiar a dirigentes independentistas catalanes. En 2023 y 2024, 2 funcionarios fueron arrestados por traición. Y en paralelo, la sombra de colaboraciones con agencias extranjeras ha vuelto a aparecer en las filtraciones de la prensa. Entre los casos más mediáticos que rozaron el terreno de la inteligencia, pero también del esperpento, pocos fueron tan extraños como el del pequeño Nicolás. En 2014, Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue detenido acusado de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. El joven afirmaba tener contactos directos con la Casa Real, el Gobierno y el CNI. Llegó incluso a sostener que había colaborado con el servicio secreto en operaciones de Estado. El CNI lo negó tajantemente, pero el juicio dejó entrever que, al menos, supo moverse en círculos y escenarios
reservados a muy pocos. Un caso que, aunque ridiculizado en los medios, evidenció la facilidad con la que alguien podía explotar el prestigio y el secretismo de la inteligencia española para beneficio propio. En un mundo donde las amenazas ya no siempre llevan uniforme ni bandera, el CNI se ha convertido en un centinela invisible. Desde sus oficinas en el Pardo hasta misiones en los rincones más inestables del planeta, sus agentes trabajan con una premisa: adelantarse siempre al peligro. Combaten el terrorismo global antes de que llegue a nuestras calles, vigilan el ciberespacio donde se libran guerras sin disparos y neutralizan amenazas que, de salir a la luz, podrían cambiar el curso político, económico o social del país. No siempre aciertan, y sus errores se pagan caros, pero cuando logran evitar una tragedia, nadie se entera, porque en el éxito de la inteligencia no hay aplausos. Hay silencio. Silencio y la certeza de que, gracias a ellos, millones de personas pueden seguir viviendo como si nada hubiera pasado. El CNI, en principio, no busca reconocimiento público, busca proteger un país entero, incluso de amenazas que sus propios ciudadanos no saben que existen. Y aunque la historia oficial apenas les dedique unas líneas, en la trastienda del poder, su papel es decisivo. Porque en la historia, como en la noche y en el espionaje, nada es lo que parece. Cause we're rolling under lights, we don't get anxious. Do it with a purpose, we don't do it